sol, su dios principal. En toda la piel. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy nos acompaña nuestra hermosa Jennifer y vamos a realizarle un masaje Inca. Este masaje está muy arraigado a nuestro país, a nuestra cultura y más a nuestra ciudad, ya que los incas pertenecieron a la parte andina de nuestro país, entonces nos representa mucho. Vamos a ocupar la arcilla. La arcilla es un elemento muy importante para ellos, un elemento sagrado y un elemento muy natural y muy vivo que nos permitirá relajarnos, tener paz en nuestro cuerpo y conectar con la naturaleza. Así que vamos a comenzar. Muy bien, para comenzar esto vamos a realizar la masa de arcilla que vamos a colocar en el cuerpo de nuestra bella Jennifer, y voy a tomar, aquí tenemos arcilla, la arcilla que se ocupa para los masajitos y la arcilla que ocupaban ellos es arcilla tamizada y seleccionada, es decir, ocupamos la mejor arcilla que consigamos en la naturaleza para que así nuestro cuerpito tenga mejores nutrientes, para que nuestro cuerpito tenga mucha vitalidad. Voy a tomar agüita caliente, vamos a colocar todo con madera y con arcilla. Colocamos la cantidad que nos ayude. Y vamos a mover con un elemento de madera. Movemos. Tiene que quedar líquido. Pasamos nuestros elementos por el fuego. Calentamos. Aromatizamos también con el olor de un incienso. Esto es un ritual que podemos hacer en casa y conectar así con nuestros ancestros y con la Pachamama. Muy bien, tenemos aquí ya la mezcla totalmente lista y vamos a colocarle a nuestra querida Jennifer. Muy bien, vamos a comenzar. Mi querida Jennifer, vas a sentir el olor del lugar, vas a relajar tu mente, cerrar tus ojitos y sentir cómo la arcilla va curando tu cuerpo. Vamos a sentir lentamente cómo nuestro cuerpo y la arcilla se juntan, se vuelven uno. Vas en tu mente a aceptar las propiedades que ella te ofrece. Y vas a pedir al universo, a Dios, que te dé tranquilidad, que te dé paz, que te dé calma. Mientras tanto, yo les voy a ir contando de dónde nace esta tradición de colocar arcilla en el cuerpo. Y pues bueno, para quienes conocen nuestra historia, nosotros en el Imperio Inca teníamos a los chasquis. Los chasquis eran personas que llevaban mensajes tanto textuales como auditivos entre el Imperio Inca y recorrían distancias incluso que bordeaban de país en país entre Ecuador y Perú.
por ende su cuerpo se cansaba mucho y aunque eran muy atléticos, necesitaban cuidados, y para esto los chamanes y curanderos les realizaban compresas con arcilla caliente para relajar el cuerpo. Esto se volvió muy tradicional en nuestra cultura, ya que la arcilla caliente relaja los músculos, desinflama los músculos que estén inflamados. Vamos pasando por todo el cuerpo y también dejamos que las propiedades minerales de la arcilla ayuden a la piel. La arcilla elimina impurezas de la piel, hace que los poros se minimicen, se suavicen. Para las personas que tal vez hemos tenido acné, ayuda mucho a cerrar esos poros. Y vamos relajando y vamos conectando. Podemos imaginarnos cómo fue en ese tiempo la historia de los incas, cómo trascendió un imperio tan grande en nuestra sociedad y cómo hasta ahora nosotros tenemos muchos vestigios, ruinas, muchas esculturas y mucha tradición de ellos. Vamos a ir bajando y vamos a ir hacia la zona de la barriguita. Vamos a bajar las manitos. Movemos para que no se endurezca. Y vamos haciendo símbolos que decoraban antes. Todos los vestigios. Hace pocos días aquí fue el Inti Raymi, en donde todas las personas adoraban al astro sol. Algo muy importante para los incas, el sol, su dios principal, acompañado también de la luna. Adoraban a las plantas, al viento, el guaira. Adoraban al agua, el agua que recorre nuestro cuerpo, que es una parte muy importante. Hablaban también de los sacrificios, de los animales, del respeto y la conexión que teníamos con la naturaleza. Por esa razón, todo aquello que tenía vida era muy respetado,
y vamos a ir hacia la zona del ombligo donde nace la vida, donde nos alimentamos por primera vez desde el vientre de la madre y desde donde podemos alimentar una nueva vida nosotros como mujeres. Movemos por el estómago y aquí ellos se ocupaban infusiones de coca, que era una planta muy sagrada en ese tiempo, y luego de colocar la arcilla por todo el cuerpo en lugares donde teníamos dolor o inflamación como la zona del estómago, ocupaban una compresa de coca en hojas de maíz, por ejemplo, y eso permitía que con el calor y con la fusión de la arcilla el cuerpo se relaje. Los incas también ocupaban mucho las infusiones que siempre eran acompañados de plantas medicinales, y hasta ahora nuestras queridas sanadoras recomiendan muchas de las infusiones que ellos ocupaban: hierba luisa, cedrón, manzanilla, todas esas plantas medicinales que nos ayudaban desde antes de la conquista a que la gente de nuestros pueblos se mantuviera sano, y por eso nuestras queridas sanadoras recomiendan mucho la medicina natural, porque los incas tenían como lema que quien se encontrara en paz con la Pachamama y en conexión con ella se encontraba sano. Así que es muy importante también que conectemos con esa naturaleza. Voy a tomar una velita y vamos a pasar, ya que nosotros no vamos a colocar una compresa, vamos a pasar la velita lentamente, que nuestra querida Jennifer sienta el calor. Les cuento además que este tipo de masajes fueron siendo adheridos a nuestra cultura moderna en Cañar, la provincia del Cañar, que está muy cerca de donde nosotros vivimos. Aquí todavía tenemos templos incas y aquí practican esto, ocupando los conocimientos sagrados de nuestra cultura ancestral y la medicina natural. Así que desde ahí tomamos estos conocimientos, los traemos a ustedes y los plasmamos para que cualquier persona pueda ocupar, y en especial tener esa cultura arraigada a la naturaleza, a los elementos naturales que nos rodean. Vamos así con el calorcito
permitiendo que se vaya endureciendo la arcilla. Pero como les dije, es una arcilla muy pura, una arcilla que no lastima la piel, que más bien rejuvenece, fortalece la zona capilar, la zona del rostro. Esto también podemos colocarlo en el cabello, la zona cutánea. Muy bien. Vamos a permitir que esto se seque. Mientras tanto bajaremos a la zona de las piernitas, a la zona de los pies. Mientras esto nos ayuda a desinflamar el estómago, la parte de los intestinos. Muy bien. Voy a mover de manera leve. Ocupamos estos cuencos que también son creados por las personas que viven en la zona rural o donde se crean artesanías. Y aquí vamos a seguir la línea de la piernita. Siempre cuando ocupamos un elemento externo tenemos que hacerlo lentamente para que nuestro cuerpo se acople a él. Voy a seguir la guía de nuestros músculos, de los tendones, en la zona de la rótula. Hacemos la forma en la que debemos seguir. Permitimos que nuestro cuerpo absorba los nutrientes. Aceptamos esta sesión de sanación como una sesión de cuidado. Estos símbolos también son símbolos que protegen el cuerpo de las malas energías. Y aquí vamos a sacar unas pequeñas líneas que simbolizan los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Pero además aquí vamos a hacer en zigzag la representación de la Madre Tierra que nos lleva hasta la planta del pie. ¿Y por qué lo hacemos en forma de zigzag? Porque representa la variedad que tiene la Madre Tierra. Representa a todos los animales, las plantas,
Y eso conecta con la planta de nuestros pies cuando conectamos con la tierra, con el suelo vivo. Muy bien. Vamos a colocar aquí también, siguiendo su piernita, y aquí representamos las deidades, los astros. Todo en conjunto crean una armonía perfecta, una sincronía que será representada con estas líneas, como debería ser nuestra vida en conjunto con todo esto que nos rodea. Con la zona de los pies vamos a hacer una línea en el centro que representa la vida. Y de aquí sacamos hacia los lados nuestra dualidad, lo bueno y lo malo que tenemos las personas en el cuerpo. De igual manera tomamos el otro piecito y vamos a hacerlo sacamos hacia los lados lo bueno, llega hasta el dedo pulgar, y lo malo hacia acá. Cuando hablamos de bueno y malo, nuestros incas no hablaban de personas que hicieran daño, sino de que las personas siempre tenemos un lado irracional, un lado con enojos, y por eso lo tenemos que sacar por la zona de nuestros pies. Aquí en esta zona voy a hacer un masajito para comenzar a sacar las energías también. Voy a mover y aquí, como les comentaba, ellos realizaban masajes a los chasquis, a los reyes. Eran personas privilegiadas que podían acceder a esto. Ocupaban aceites naturales que sacaban de las plantas, de los elementos de la tierra. Creaban pomadas con la arcilla, con plantas naturales y con esencia de la coca, que aliviaban los músculos cansados de aquellos viajeros que
demoraban días en sus travesías. Ocupaban también la ortiga, que es una planta que al contacto con la piel pica mucho, pero que hasta ahora nuestras sanadoras ocupan en las limpias. Aquí vamos guiándonos de la forma que colocamos en el cuerpo, ya que ellos también conocían mucho de la anatomía. Realizaban operaciones exitosas con un rango de mortalidad muy baja, ya que investigaban y estudiaban la anatomía de nuestro cuerpo. Por eso los chamanes y sanadores masajeaban desde la rótula de la rodilla hacia la zona alta del muslo. Si ustedes lo quieren realizar en sus casitas, pueden adquirir arcilla, tamizarla, limpiarla y la colocamos en nuestro cuerpito. Pueden también hacerlo mezclando polvo de plantas medicinales, vamos a masajear esta zona con un poco más de presión. Muy bien. Perfecto. Vamos a ir ahora a la zona de la espaldita. Muy bien. Para la zona de la espaldita vamos a trabajar todo lo que es la abundancia, la riqueza y la prosperidad. Y en esta zona se trabaja esto energéticamente, ya que ellos eran muy abundantes en oro y en riquezas. Por eso la vestimenta del día de hoy tiene decoraciones de oro. Y aquí vamos a traer a nuestro cuerpo y a nuestra vida todo eso. Trabajamos la línea de la vida, las expresiones,
y el arte de nuestras extremidades. Por ejemplo, en el caso de nuestra querida Jennifer, ella es artista. Ella hace arte con sus manitos, así que intencionamos que esa arte perdure siempre, la creatividad también. Vamos a colocar los puntos vitales, la familia que está en esta zona, el dinero y la salud. De igual manera hacemos la línea de la vida, el arte y la creatividad en las extremidades. En los 3 puntos vitales reafirmamos la familia, el amor, la comprensión, el dinero, la prosperidad, la riqueza y la abundancia y la salud. Hacemos 7 puntos por los 7 chakras. Y aquí vamos a tomar nuestro masito inicial. Muy bien. Vamos a ir haciendo pequeños toques. Toques de punción, que también es algo muy común en todas las culturas para la relajación. Aquí tocamos los puntos clave que hemos dibujado. Vamos relajando con esto las zonas de mayor presión, tensión. Nuestros puntos vitales como punto de referencia. Vamos tocando del otro lado. Muy bien. Y para finalizar vamos a ir a la zona de los hombritos, igual con nuestra arcilla y un poquito de aceite. Por último, y para terminar esta sesión, vamos a ocupar el emplaste en la zona de los hombritos. Aquí cubrimos todo. Nos llevamos hasta la zona alta.
Intentamos no tocar el cabello. Vamos a ocupar un poquitito de aceite. Lo movemos. Y masajeamos. Recuerden que normalmente colocamos la arcilla y ponemos encima una telita o una toalla caliente durante unos 10 o 15 minutos para que así el producto se absorba. Muy bien, vamos a ir por el otro lado. Colocamos de igual manera en toda la piel. Para hacer un emplaste lo colocamos de forma extendida, como en una sola línea. Intentamos siempre guiar la zona de los músculos. Muy bien. Vamos a finalizar con un masajito aquí. Relajando músculos, sintiendo las tensiones. Y si estamos solitos en casa, colocamos la arcilla, hacemos el emplaste y dejamos que los elementos naturales actúen. Muy bien, mi querida Jennifer, nos vamos reincorporando, abrimos los ojitos. Agradecemos al universo por esta sesión, por esta oportunidad. Y pues espero que les haya gustado mucho, queridos amigos. Espero que te haya gustado mucho, querida Jennifer, y que ustedes hayan aprendido un poquito más pues de nuestra cultura. Nos vemos en una siguiente ocasión.